Cuando abrí el sobre delgado de la oficina de finanzas de la universidad, ya sabía lo que decía. Había memorizado el dolor del rechazo, no de la escuela, sino de mis padres. Dentro había una nota formal confirmando que no se había pagado mi colegiatura y que me darían de baja del próximo semestre a menos que liquidara el saldo pendiente en 10 días. 10 días. Después de 3 años sacando puros 10, trabajando en 2 empleos de medio tiempo, dando tutorías los fines de semana y rechazando todas las fiestas y viajes que no vinieran con una beca, así iba a terminar mi camino. Por favor, suscríbete a nuestro canal y dime en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Me quedé viendo las palabras, como en shock. Ya les había suplicado una y otra vez. Solo un semestre más, les dije. Solo hasta graduarme, por favor. Pero sus voces resonaban en mi cabeza como campanas crueles de decepción. Estamos cortos de dinero, cariño, me dijo mi mamá con ese tono desdeñoso que me reservaba solo a mí. Ya sabes que tenemos que pagar el semestre en París de tu hermana. Ya ni me sorprendía. Mi hermana Chloé susurraba un sueño y al día siguiente ya se hacía realidad. Quería pasar un semestre en el extranjero para inspirarse. Y de repente había vuelos no reembolsables a Francia, dormitorios de 5 estrellas y maletas de diseñador apiladas en la entrada. Yo, en cambio, tenía que presentar una propuesta completa solo para pedir 100 pesos para pagar los materiales de laboratorio. Hace mucho que dejé de tener esperanza. Pero esto, dejándome ahogar mientras ellos tomaban vino bajo la Torre Eiffel con Chloé, fue mi límite. No discutí con ellos cuando les mostré el aviso. Esta vez no lloré. Solo asentí, doblé el papel con cuidado y dije, gracias por dejarme saber dónde estoy parada. Mi papá levantó la vista del teléfono, ya molesto por la culpa que suponía que iba a soltar. Mi mamá suspiró. No somos de dinero infinito, ¿sabes? Después de eso no dije nada. Ni una llamada, ni un mensaje, ningún aviso. Pensé que si no valía su apoyo, ellos no valían mi esfuerzo. Pero lo que no sabían es que no me rendí. Nunca lo he hecho. Fui a la administración de la escuela y expliqué mi situación, no como una historia de lástima, sino como un llamado práctico. Una profesora que me había visto brillar en sus clases habló a mi favor. Otra me conectó con una fundación de becas para estudiantes en crisis. Solicité fondos de emergencia, vendí algunas cosas personales y tomé un turno nocturno en una imprenta local. Dormía 4 horas por noche en promedio. Mi cuerpo dolía, mi mente latía, pero seguí en la escuela, en silencio, invisible, sin un peso de las personas que se suponía debían creer en mí. Mientras tanto, sus historias en Instagram inundaban mi teléfono cada vez que me atrevía a abrir la app, Chloé brindando en la arena, mis padres posando con ella frente a la Torre Eiffel, almohadilla familia sobre lo que quiera. La ironía me revolvía el estómago. El día que crucé ese escenario no los invité. No necesitaba aplausos de quienes habían apostado en mi contra. En cambio, reservé 2 asientos en la primera fila, reservados pero sin nombre. Tenía el presentimiento de que igual aparecerían. Al fin y al cabo, para ellos las apariencias lo son todo, y Chloé seguramente les había contado de la ceremonia cuando volvió para el verano. Cuando salí con toga y birrete, la mejor de mi clase, honrada con el prestigioso premio del Departamento de Neurociencias, busqué entre la gente y los vi ahí, vestidos como padres orgullosos, intentando pasar desapercibidos entre la multitud a la que no habían contribuido. Y ahí fue cuando la historia real comenzó. Mis tacones resonaban por el pasillo tras bambalinas mientras esperaba que llamaran mi nombre. El aire estaba tenso, lleno de nervios de los otros graduados, y el murmullo de 1000 conversaciones susurradas del público más allá de la cortina. Pero yo no estaba nerviosa. Ni siquiera pensaba en el escenario. Pensaba en esos 2 asientos en primera fila. Mis padres se habían llegado. Reconocí la risa aguda y ensayada de mi madre desde atrás, esa que usa para parecer impresionada por alguien más rico que ella. Mi papá incluso llevaba traje, algo que ni se había molestado en hacer para mi graduación de la prepa, a la que llegó tarde y se fue temprano porque, según él, las emergencias de trabajo no esperan. Imagino que pensó que aparecer ahora borraría mágicamente años de negligencia. Pero yo no había olvidado. Conté cada recital al que no fue,
cada feria de ciencias ignorada, cada ojo en blanco cuando le mostraba un logro que Chloe ni en sueños alcanzaría. Y ahora estaban sentados en esos asientos reservados, probablemente esperando que les diera las gracias. No sabían que yo había pedido esos asientos por una razón muy específica. Valedictorian de la generación, anunció el decano, un estudiante cuya perseverancia, brillantez y fuerza definen los valores de esta universidad. Por favor, recibamos a Samantha Lee Carter. Los aplausos retumbaron en el auditorio. Respiré profundo, subí al escenario y los miré directo. La sonrisa de mi mamá se congeló a medio camino. Mi papá entrecerró los ojos como si no pudiera creer que era yo. Chloe estaba sentada a su lado, con el teléfono en mano, la boca abierta de incredulidad. Caminé por el escenario. No saludé. No mandé besos. Ni siquiera sonreí. Le di la mano al decano, acepté el diploma y fui al podio para mi discurso. Ese era el momento que había esperado, no por venganza, sino por justicia. Gracias, empecé, con voz calma y clara. Este camino no fue fácil. No fue lineal, ni siempre justo. Pero me enorgullece decir que estoy aquí hoy gracias a las personas que creyeron en mí cuando hubiera sido más fácil olvidarme. El público aplaudió con cortesía. Mis padres se inclinaron hacia adelante, pensando que quizás iba a empezar a halagarlos. Quiero agradecer a mis profesores, continué, mirando fijo al Dr. Miller, quien se quedaba hasta tarde para apoyarme con proyectos complejos. A los donantes que intervinieron para mantener mi educación cuando otros se retiraron. Al personal que notó que tenía hambre cuando dije que estaba bien, y a los desconocidos que me dieron gracia cuando los más cercanos no. Silencio, de ese tipo cortés, de ese tipo que te deja sin palabras. No vengo de una familia que celebrara el esfuerzo, seguí, mirando a la primera fila como si fuera un reflector. Celebraban las apariencias, la imagen, una vida perfecta en Instagram. Chloe se puso roja. Mi mamá empezó a inquietarse. Mi papá miraba fijo al frente, con cara de piedra. Dijeron que no podían pagar mi colegiatura, dije, sin temblar ni llorar, y luego volaron al otro lado del mundo para tomarse selfies en París. Dijeron que era dramática, que no necesitaba trato especial. Pero la educación no es un lujo, es un derecho, y yo reclamé el mío sin ellos. Se oyeron suspiros, luego aplausos. Aplausos de verdad, de esos que nacen de personas que entienden. De esos que te hacen darte cuenta que no estabas loca por sentirte invisible. Me retiré del podio antes de que el aplauso terminara. No miré atrás. No lo necesitaba. Después de la ceremonia hubo una recepción. Saludé a mis compañeros, me tomé fotos con profesores y amigos. Sentía sus miradas en mí, mis padres parados a un lado, como invitados incómodos en una fiesta a la que no los invitaron. Intentaron acercarse. Mi papá abrió la boca, pero yo pasé a su lado como si fuera un desconocido más. Espera, dijo mi mamá. Estuvimos aquí. Vinimos. Y todos los demás también, respondí. Pero ellos sí se ganaron el derecho a celebrar. Chloe tuvo la decencia de verse avergonzada. No dijo nada, quizás por primera vez en su vida, pero yo no buscaba disculpas. No buscaba redención. Estaba libre de la necesidad de ser vista por quienes eligieron estar ciegos. Lo que no sabían es que yo ya había hecho planes. El comité de exalumnos de la escuela me había contactado para ofrecerme un empleo, y lo acepté. La oferta incluía vivienda. Me mudaría fuera del estado, fuera de su alcance, y hacia un futuro que no podrían controlar. Y como cierre final, les mandé por correo una copia del recibo de la universidad que ellos se negaron a pagar. Junto con una nota que decía, pagado en su totalidad, no por ustedes. Nunca los necesité. Nunca respondieron. Pero no lo esperaba, porque el silencio, igual que la distancia, a veces es la justicia más fuerte de todas. Pasaron meses y la vida comenzó a florecer de formas que nunca imaginé. Mi nuevo trabajo en el Instituto de Investigación me llevó a una ciudad donde me juzgaban no por mi apellido ni conexiones sociales, sino por mi trabajo, mi mente y mi presencia. Por primera vez, no era la hermana de Chloe ni la otra Carter. Solo era yo, Samantha Carter.
respetada, bienvenida y finalmente vista. No volví a saber nada de mis padres. Ni llamadas, ni correos, ni intentos a medias de reconexión. Y honestamente, ese silencio se sentía como paz. Pero un día, recibí un mensaje de mi vieja vecina, la señora Tilda, la dulce mujer que me traía pan de plátano cuando era niña. Me contó que mis padres habían vendido la casa. Al parecer, estaban reduciendo gastos después de lo que ella llamó unos serios errores financieros. No quise saber detalles, pero lo que me impactó no fue la pérdida de la casa. Fue que mis padres ni siquiera me lo dijeron. Me borraron tan completamente que ni siquiera sus fracasos me incluían. Pensé que sentiría amargura o arrogancia, pero no. Me sentí limpia. Libre. Para cerrar ese capítulo, guardé mis fotos viejas de la universidad, mis premios y la carta de recomendación que me escribió un profesor, llamándome una de las mentes más brillantes que había mentorado en 2 décadas. No los vi como pruebas para nadie más, sino como recordatorios silenciosos para mí, pruebas de que escalé la montaña sola, que me convertí en el tipo de mujer en la que nunca creyeron, y que convertí su rechazo en mi motivación. Al final, no necesitaba vengarme. El éxito fue suficiente. El silencio fue la conversación más honesta que jamás tuvimos. Tenía 17 años cuando descubrí que mi columna se estaba aplastando lentamente. Todo empezó como un dolor sordo en la parte baja de la espalda, que yo culpaba a las largas horas de trabajo en mi empleo de medio tiempo. Pero conforme pasaron las semanas y luego los meses, el dolor se volvió insoportable. No podía sentarme más de 10 minutos sin que se me salieran las lágrimas. Y algunas noches me despertaba gritando. Después de docenas de visitas al médico, estudios y una dolorosa resonancia magnética, llegó el diagnóstico. Tenía una condición rara en la columna, y si no me operaban en los próximos 6 meses, corría el riesgo de daño permanente en los nervios, incluso parálisis. Por favor, suscríbete a nuestro canal y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo este video. Recuerdo la cara de mi mamá cuando el doctor lo explicó, vacía. Mi papá solo se frotó la barbilla, pero no dijo nada. Apenas había cumplido 18 y me faltaba un semestre para terminar la prepa. No esperaba un milagro, pero pensé que al menos me tomarían de la mano, que me dirían que encontrarían una solución. En cambio, solo asintieron con rigidez y me acompañaron a la salida. Ni una sola palabra sobre cómo íbamos a pagar la cirugía. Sabía que no éramos ricos, pero siempre habíamos salido adelante. Y cuando les dije que estaba dispuesta a trabajar más, tomar más turnos, abrir una página de donaciones, me dijeron que me concentrara en la escuela, que ellos se harían cargo. Y les creí. 2 meses después, noté que mi papá ya no usaba el viejo Corolla destartalado. Mi hermano menor, Tyler, que apenas tenía 16 años, de repente tenía coche propio. Un Honda Civic gris, nuevecito, con vidrios polarizados, asientos de piel y un alerón que ni siquiera necesitaba. Me reía al principio, pensando que era rentado. Pero lo usaba todos los días. Y esa noche, los escuché celebrando. Mi mamá riéndose mientras le decía a mi papá: «Nos quedó bien. Va a ser la envidia de la escuela». Esperé a que se durmieran. Fui al closet del pasillo y abrí la pequeña caja fuerte donde guardaban el dinero para la cirugía. Mis papás no eran muy sutiles. Me hicieron creer que estaban ahorrando para el hospital. Incluso yo había metido ahí el dinero que ganaba en mi trabajo de medio tiempo. Lo contaba cada semana. Debería haber casi 11,000 pesos dólares ahí. Había 42 pesos. Se me cayó el alma. Mis piernas simplemente fallaron. Y me senté en el suelo del pasillo, en la oscuridad, sosteniendo la caja vacía, temblando. Me sentí estúpida, traicionada, vacía. Quise gritar, pero no me salía la voz. Y el dolor de espalda latía tan fuerte que apenas podía respirar. A la mañana siguiente, los confronté. Mi mamá me miró como si estuviera exagerando. «¿Estás bien?», dijo. «Ya veremos qué hacer. Pero tu hermano necesitaba ese coche. Solo cumples 16 una vez». Mi papá ni siquiera me volteó a ver. Tyler solo se rió, como si fuera un chiste. «Vas a sobrevivir», murmuró. «Siempre lo haces». No lloré. No grité.
Solo asentí, me fui a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Durante 3 días no salí, salvo para comer. Y en esos 3 días, hice un plan. Un plan silencioso y doloroso. Solicité becas, escribí a médicos, contacté programas de caridad, y publiqué mi historia en línea. Una noche, la compartí de forma anónima en un grupo de apoyo, y alguien me escribió. Una mujer que había pasado por algo similar hace años. Me compartió recursos, y me conectó con una fundación que cubre cirugías de emergencia para jóvenes sin apoyo familiar. En cuestión de semanas, me contactaron con un cirujano en otro estado que aceptó operarme por una fracción del costo. Solo tenía que llegar allá. Y yo tenía 42 pesos. Pero también tenía rabia. Y claridad. Mis padres habían elegido la popularidad de mi hermano por encima de mi capacidad de caminar. Eso no era familia. Eso no era amor. Así que hice mi maleta. Vendí todo lo que tenía con valor, mi celular, mis audífonos, incluso mi vieja laptop. No era suficiente, pero pedí ayuda al grupo de apoyo otra vez, y recaudaron el resto. Desconocidos que nunca me habían visto hicieron más por mí que mi propia sangre. La mañana de mi cumpleaños número 18, dejé una nota. No decía mucho, solo que me iba a operar y que ojalá algún día entendieran lo que hicieron. No quería odiarlos, pero tampoco sabía si alguna vez volvería a hablarles. Subí a un camión que me llevó a 10 horas de distancia, con un dolor insoportable. Pero cada kilómetro se sentía como libertad. Pensé que lo peor ya había pasado. Me equivoqué. El viaje en autobús se sintió eterno. Cada bache en el camino era como una descarga eléctrica en mi columna, pero aguanté sin decir nada. Había una chica a mi lado, quizás de unos 25 años, que me ofreció la mitad de su sándwich y me preguntó por qué me retorcía tanto. No tenía energía para explicar. Solo le dije que tenía la espalda mal. Ella asintió y dijo, pareces haber pasado por el infierno. Le sonreí un poco. Si supiera. Cuando por fin llegué a Denver, una voluntaria de la fundación me estaba esperando con un cartel con mi nombre. Se presentó como Melanie, una enfermera retirada con mirada amable y actitud firme. Insistió en cargar mi maleta y prácticamente me arrastró a su coche cuando vio cómo cojeaba. Esa noche me dio su cuarto de huéspedes, me arropó como si fuera su hijo y me dijo que todo iba a estar bien. Era la primera vez en meses que alguien me hacía sentir seguro. La cirugía estaba programada para la semana siguiente. En los días previos, Melanie se encargó de todo, comida, medicinas, incluso ayudarme a bañarme cuando no podía ni ponerme de pie. No me hizo preguntas, pero una noche me abrí y le conté todo, el dinero, el coche, la traición. Su rostro se fue endureciendo con cada palabra. Y cuando terminé, me abrazó tan fuerte que pensé que se me romperían las costillas. Mi amor, susurró, algunos nacen en su familia. Otros tienen que encontrarla. La cirugía fue brutal. Desperté atontado, con tubos en los brazos, la garganta seca y el cuerpo adolorido. Pero el dolor era diferente, más limpio, como si por fin mi cuerpo estuviera sanando en lugar de romperse. El cirujano dijo que todo salió bien, pero que me esperaba una larga recuperación. Aún así, había luz al final del túnel. Por primera vez en mucho tiempo, no me estaba desmoronando. Estaba luchando. Y entonces pasó algo que no esperaba. Llegó una carta a casa de Melanie, escrita a mano, manchada. Era de mi hermano. No de mis padres. Solo Tyler. Me quedé viéndola durante horas antes de abrirla. No era una disculpa. No del todo. Era más bien culpa escapándose por las grietas de su ego. Escribió que no sabía que tan mal estaba todo para mí. Que pensaba que estaba exagerando. Que se sentía horrible cada vez que manejaba ese coche, y no podía dejar de pensar en mí cojeando por la casa mientras él presumía por ahí. Dijo que vendió el coche. Que quería devolverme el dinero. Que quería ir a verme. No sabía qué responder. Ignoré la carta una semana, pero cada noche la releía. Tratando de decidir si era sincera o solo otra trampa. Entonces Melanie me dio un consejo inesperado. No perdonas por ellos, dijo. Lo haces para no pudrirte por dentro. Tú decides qué es el perdón. No tiene que significar regresar. Solo significa soltar.
Así que lo llamé. Lloró al escuchar mi voz. Eso me sorprendió. No había oído a Tyler llorar desde que éramos niños. Me dijo que nuestros padres ni siquiera intentaron buscarme. Que actuaban como si yo solo estuviera rebelde, como si me hubiera ido para castigarlos. Dijo que mi mamá se sentía culpable pero era demasiado orgullosa para admitirlo. Papá, como siempre, no dijo nada. Tyler fue el único que realmente pareció preocuparse por mi ausencia. Pero yo no estaba lista para dejarlo entrar del todo en mi vida. Le dije que agradecía la carta y el gesto. Le dije que se quedara con el dinero. No lo quería. Lo que necesitaba era paz, distancia y el espacio para reconstruir mi vida sin la sombra de la traición. Los siguientes 6 meses fueron durísimos. La fisioterapia casi me rompe. Tuve que reaprender a pararme, sentarme, incluso caminar sin hacer muecas. Algunos días odiaba mi cuerpo. Otros días le daba las gracias por no rendirse. Melanie fue mi roca. La fundación me ayudó a inscribirme en cursos universitarios en línea. Y conseguí un trabajo remoto dando tutorías de matemáticas y ciencias a niños. Poco a poco, comencé a construir un futuro que no tenía nada que ver con la casa en la que crecí. Un día, Melanie me sorprendió con un pastel. Ni siquiera era mi cumpleaños. Es tu renacimiento, dijo sonriendo. El día que te elegiste a ti mismo. Me reí y lloré al mismo tiempo. Nadie me había hecho sentir digno de celebrar. Y 3 semanas después, llegó el verdadero giro. Me llamó un abogado. Me dijo que mi abuela, la mamá distanciada de mi papá, a quien solo vi 2 veces, había fallecido. En su testamento dejó una cabaña en Montana y una nota que decía: para el nieto que todavía tiene corazón, hazla tu hogar. Al parecer, me había estado siguiendo a la distancia. De alguna forma, mi historia en línea llegó hasta ella. No hablaba con mi papá desde hacía años, pero le dijo a su abogado que yo merecía algo mejor. La cabaña no era lujosa, pero era mía. Un lugar propio. Un nuevo comienzo. Melanie me ayudó a empacar, me abrazó en la estación de autobuses y prometió visitarme pronto. Llegué a la cabaña en pleno otoño. Los árboles estaban dorados. El aire, fresco. Todo estaba en silencio. Tranquilo. Me paré en el porche y respiré profundo. Mi espalda todavía dolía a veces, pero podía estar de pie, firme. Y por primera vez en mi vida, me sentí completo. Aún no hablo con mis padres. Tal vez algún día lo haga. Tal vez no. Algunas heridas sanan. Otras dejan cicatrices. Pero ya no cargo con la esperanza de que cambien. He construido una vida sin ellos. Llena de personas que me eligieron. No por obligación, sino por amor. Y eso, he aprendido. Es lo que verdaderamente significa familia.